nada, gracias por conectarse a esta hora. Soy la doctora Liz Belén Ruiz, miembro de la Sociedad Endocrino de Tucumán, y voy a comenzar este ateneo bibliográfico de actualización respecto a incidentalomas adrenales, ¿sí? Esta guía ha sido publicada en junio del 2023 por la Sociedad Europea. Bueno, primero repasando que es un incidentaloma adrenal, es una masa suprarrenal que puede ser uni o bilateral y tiene que ser mayor a 1 centímetro o igual. Son descubiertas de manera casual, en un estudio por imágenes realizados por algún otro motivo no vinculado al estudio de una patología de dicha glándula, ¿sí? Es decir, que excluimos a todos pacientes que presenten manifestaciones clínicas específicas de disfunción adrenal o que tengan un cáncer extraadrenal en proceso de estadificación. También excluimos a los pacientes que tienen predisposición genética para tumores suprarrenales, pero que se encuentran asintomáticos. Bueno, respecto a la epidemiología, las autopsias sugieren una prevalencia del 2%, que aumenta con la edad hasta un 3% en mayores de 50 años y hasta un 10% en mayores de 80 años. En niños, esto es muy poco frecuente. Las lesiones bilaterales comprenden entre un 10 y un 15% de los casos y la mayoría son unilaterales entre un 80 a un 85%. Y la prevalencia de malignidad varía entre un 1,2 a un 12%. Es muy importante que hasta el 20 o 30% de estos incidentalomas presentan hipersecreción hormonal, principalmente la secreción autónoma de cortisol. Bueno, respecto al diagnóstico, lo principal que tenemos que hacer es descartar tanto malignidad como funcionalidad. Y esto lo hacemos mediante una evaluación clínica, al diagnóstico por imágenes y a las evaluaciones hormonales específicas. Respecto a la evaluación clínica, es muy importante hacer una historia clínica dirigida para descartar los síntomas y signos sugestivos, tanto de malignidad como de hiperfunción endocrina, ¿sí? Hay que valorar la presencia de comorbilidades, principalmente las asociadas al exceso de cortisol, como la hipertensión arterial, los edemas, el peso, la talla y el perímetro de cintura. Respecto a la evaluación clínica, acá tenemos un esquema, de acuerdo a las patologías que sospechamos, cuáles son los signos y síntomas que se presentarían. Si estamos pensando en un feocromocitoma, el paciente se puede presentar con hipertensión, síntomas paroxísticos de inicio y de finalización brusca, como sudoración, palpitaciones, cefalea, palidez. Si pensamos en un síndrome de Cushing, tenemos el fenotipo típico de Cushing, con obesidad troncular, la plétora facial, la jiba, grasa supraclavicular, las atrofias musculares proximales, las estrías, también la presencia de osteoporosis, hipertensión y trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono. Ya si pensamos en un hiperaldosteronismo primario, estos son pacientes jóvenes con hipertensión de difícil manejo, que por lo general necesitan más de 3 fármacos. Esta hipertensión suele ser severa y puede estar acompañada de hipopotasemia. Respecto a una sospecha de carcinoma adrenocortical, el paciente va a tener síntomas por efecto de masas y síntomas de hipercortisolismo grave y rápidamente progresivo. Y si es secretor de andrógenos, un hiperandrogenismo muy marcado, además del cuadro constitucional. Y respecto a la secreción autónoma de cortisol, que es la más frecuente, el paciente va a tener la manifestación de sus comorbilidades, como hipertensión, diabetes tipo 2, o alteración en el metabolismo de los hidratos, la obesidad, dislipemia. También puede presentar osteoporosis o fracturas vertebrales. Nuestro otro eje muy importante es la evaluación de diagnóstico por imágenes, ¿sí? Principalmente con un TAC estándar, sin contraste. En algunos casos ya vamos a ver cuáles, vamos a pedir la técnica de lavado, en otros casos vamos a utilizar la resonancia y en situaciones especiales recién el PET. Respecto a la tomografía sin contraste, es el estudio de primera elección y el principal criterio para definir la benignidad de las lesiones está dado por la densidad y esta se expresa en unidades Hanfield. Las lesiones que son homogéneas, menores a 10 unidades Hanfield en las tomografías estándar sin contraste, son lesiones benignas y no requieren de imágenes adicionales independientemente del tamaño. Y ese es uno de los cambios principales que nos pone esta guía, que se eliminó el punto de corte rígido de 4 centímetros, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos en lesiones benignas con lesiones homogéneas, de bordes lisos, menores a 10 unidades Hanfield, y pensamos en lo más frecuente, adenomas o mielolipomas, ¿sí?
Las unidades Hanfield es el porcentaje de atenuación de la lesión respecto también a la grasa o al líquido. El 70% de los adenomas suprarrenales contienen mucha grasa intracelular, por lo cual van a tener baja densidad en la tomografía, o sea, menores a 10 unidades Hanfield, que son los adenomas ricos en lípidos. Pero hay un 30% de adenomas que también son benignos, pero pobres en lípidos, que no contienen la suficientemente grasa intracelular, por lo cual van a tener más de 10 unidades Hanfield. En esos casos, sí tenemos que realizar la tomografía con técnica de lavado o podemos pasar a una resonancia magnética, ¿sí? Cuando está entre 10 y 20 unidades. Respecto a la tomografía con técnica de lavado, son imágenes que se realizan antes y en 2 puntos de tiempo después de administrar el contraste endovenoso. Vamos a tener la fase portalo-venosa a los 60 segundos después y una fase posterior que es tardía a los 10 o 15 minutos posterior. Los adenomas realzan rápidamente y muestran un lavado rápido del contraste. En cambio, las lesiones suprarrenales malignas realzan rápidamente, pero muestran un lavado mucho más lento. Con esta fórmula calculamos el washout para calcular el lavado suprarrenal, que es una fórmula que utilizan los imagenólogos, ¿sí? Y calculamos el washout absoluto cuando es mayor del 60% sugiere un adenoma benigno, y cuando el lavado relativo es mayor del 40% también sugiere benignidad. Sin embargo, en la actualidad no se recomienda usarlo de rutina porque es poco útil y tiene mucha variabilidad. No mejora la precisión diagnóstica y puede inducir a cirugías innecesarias, ¿sí? Por eso lo usamos solo en esos casos en que estamos entre 10 y 20 unidades Hanfield. Respecto a la resonancia, esta va a ser de primera elección en los pacientes que no queremos irradiar, como los niños o las pacientes embarazadas, ¿sí? Tienen una sensibilidad y una especificidad similar a la tomografía, y en esto evaluamos el estado de fase y fuera de fase. Cuando hablamos de fase, significa que la intensidad de la grasa y del agua se suman. En cambio, fuera de fase, la intensidad de la grasa y del agua se restan, y por lo general hay una pérdida de señal, ¿sí? Los adenomas suprarrenales son hipointensos o isointensos, comparando siempre con el hígado en T1, y tienen una baja intensidad en T2. Los adenomas que son ricos en lípidos pierden la señal fuera de fase. En cambio, las lesiones malignas o los feocromocitomas permanecen sin pérdida de la señal. Respecto al PET con 18-fluordesoxiglucosa, no debe ser utilizado de rutina porque hay muchos casos de falsos positivos, como por ejemplo infecciones, el feocromocitoma u otras lesiones infiltrativas que hacen que la célula consuma más glucosa, ¿sí? Tienen un elevado valor predictivo negativo y sí pueden ser de utilidad para descartar malignidad. Las recomendaciones actuales limitan su indicación exclusivamente a pacientes con lesiones indeterminadas por otras pruebas de imágenes e historias de neoplasia extraadrenal, ¿sí? Y la relación del SV, que es el valor de captación en menor a 1,45 o 1,6 entre la glándula suprarrenal y el hígado, es altamente predictiva de lesiones benignas. Bueno, este es un pequeño resumen respecto a las características radiológicas típicas de las lesiones más importantes, repasando un adenoma típico, va a ser redondo, de bordes lisos, homogéneos, en un ataque estándar menor a 10 unidades Hanfield, pierde la señal fuera de fase en la resonancia, es isointenso en hígado en T1 y en T2 en la resonancia, y tiene un lavado rápido en la tomografía, más del 60% absoluto o más del 40% relativo. En cambio, un adenoma pobre en lípidos también va a ser redondo, de bordes lisos, pero ya va a tener más de 10 unidades Hanfield, puede tener o no pérdida de señal, y el lavado también va a ser mayor al 60% del absoluto y mayor al 40% del relativo. Ya el feocromocitoma son lesiones distintas, heterogéneas, con cambios hemorrágicos y quísticos de tamaño variable, van a tener vascularización aumentada, y en la tomografía estándar van a tener más de 20 unidades Hanfield. Los mielolipomas van a tener una densidad variable, con menor de 20 unidades Hanfield en la tomografía estándar, y pierden la señal en oposición de fase. En cambio, los carcinomas suprarrenales pueden tener una presentación irregular, heterogénea, por lo general son grandes, mayores a 4 centímetros, ya presentan hemorragias, pueden presentar calcificaciones y tienen una elevada atenuación en la tomografía con más de 20 unidades Hanfield también,
con retraso en el lavado de contraste, y esto va a tener un alto SV en el PET. Bueno, esta es una imagen sacada textualmente de la nueva guía, en la cual nos explica cómo debemos seguir el algoritmo ante incidentalomas adrenales respecto a las imágenes. Si tenemos incidentalomas de cualquier tamaño, homogéneos, menor a 10 unidades Hadfield, no hace falta otro estudio de imágenes ni seguimiento, independientemente de los centímetros que tenga, y ese es uno de los principales cambios. Ahora, si la lesión es homogénea, pero está entre 11 y 20 unidades Hadfield, pero el tumor es menor a 4 centímetros, puede requerir un control con imagen adicional, por lo general en los 12 meses, con la tomografía ya con el washout o con la resonancia magnética. En caso de que los tumores tengan entre 11 y 20 unidades Hadfield en el ataque estándar, pero ya midan más de 4 centímetros, o que tengan más de 20 unidades Hadfield menor a 4 centímetros, o que sean heterogéneas, ya a estos hay que abordarlos en un equipo interdisciplinario con un enfoque individualizado. Se puede hacer una imagen inmediatamente, o también se puede plantear la cirugía. Y si no se hace la cirugía, hay que hacer el control a los 6 meses, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que todavía el riesgo de malignidad suele ser bajo. Ya cuando tenemos imágenes con alto riesgo de malignidad, hasta un 50%, por ejemplo, que tengan más de 20 unidades Hadfield, o que sean heterogéneas y encima mayores a 4 centímetros, hay que discutirlo también en un equipo multidisciplinario, y se puede considerar la cirugía inmediata con estadificación previa por imágenes, ya tomografías totales, ya tener en cuenta el PET, y si no se operara, bueno, un seguimiento también con imágenes cada 6 meses. Respecto al diagnóstico de la evaluación hormonal, tenemos que hacer un cribado de hipersecreción, de hipercortisolismo, de feocromocitoma, de hiperaldosteronismo, de exceso de hormonas sexuales, también descartar, según la clínica, la insuficiencia adrenal, o tener en cuenta la hiperplasia suprarrenal congénita. Respecto al hipercortisolismo, hay que hacer sí o sí este estudio en todos los pacientes con incidentalomas adrenales, y el método de elección es el test de Nugent, ¿sí? Debido a que es la alteración hormonal más frecuente, entre un 20 y un 30%. En ausencia de enfermedad manifiesta, la investigación bioquímica más frecuente releva la hipersecreción leve de cortisol, que es el MAX, así lo denomina esta guía. Bueno, el test de Nugent, como ya sabemos, consiste en administrar 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas y al otro día sacar nuevamente el cortisol basal. Si es menor a 1,8 microgramos de decilitro, excluimos la secreción autónoma de cortisol, o si es mayor, bueno, confirmaríamos, ¿sí? Y siempre hay que tener en cuenta drogas que puedan alterar el citocromo P450, la presencia de estrógeno, que también pueden modificar los resultados. Esta también es una imagen textual de la guía, que nos habla del mismo algoritmo. Luego de 1 miligramo de dexametasona, si el cortisol sérico es menor a 50 nanomol por litro, que equivale a menos 1,8, y no hay evidencia de secreción autónoma de cortisol, entonces, bueno, no hay tratamiento ni seguimiento. Ya si es mayor, tenemos que ver si tiene los síntomas y el fenotipo del síndrome de Cushing o no, para descartarlo, y si no es el caso, se trata de una secreción autónoma leve de cortisol, ¿sí? Y de acuerdo a las comorbilidades se puede hacer un tratamiento médico, o si no, bueno, el tratamiento quirúrgico, ¿sí? También corresponde en ese caso determinar el ACTH, bueno, para seguir el camino y ver si es ACTH independiente o no. Respecto al cribado de feocromocitoma, este está indicado en pacientes con masas suprarrenales indeterminadas de más de 10 unidades Hadfield, independientemente de los valores de TA. Hay casos en los que pueden ser asintomáticos. El método de elección es el dosaje de metanefrinas en plasma libre o fraccionadas en orina de 24 horas, ¿sí? Que este tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 97%. Tenemos que tener en cuenta la preparación del paciente, los 3 días previos al estudio, no consumir banana, chocolate, cacao, ni alimentos que los contengan, no beber café, té, y realizar la menor actividad física posible, ¿sí? 7 días previos. Y suspender también si está tomando simpático mimético, levodopa, entre otras drogas. Respecto al hiperaldosteronismo primario, tenemos que tener en cuenta en pacientes con incidentalomas adrenales, hipertensión, jóvenes con hipocalemia inexplicable,
porque es la principal causa de hipertensión de origen endocrina también. Y el método de elección es la medición de la aldosterona plasmática y la actividad de renina plasmática, ¿sí? Para su preparación deberíamos suspender la espironolactona, diuréticos, IECA o ARA2 4 semanas antes y tener una dieta normosódica. Ya si el cociente de aldosterona, actividad de renina plasmática, nos da más de 30 nanogramos mililitros hora, o la aldosterona con renina masa más de 3,7, bueno, ya es sospechoso de hiperaldosteronismo primario. Respecto al cribado de hormonas sexuales, no son de rutina, ¿sí? En aquellos casos que haya síntomas y signos claros de virilización en mujeres, como acné y hirsutismo, o feminización en hombres, como ginecomastia. En las mujeres pediríamos la testosterona, la diasulfato, los precursores androgénicos, y en los hombres tener en cuenta el estradiol. Respecto a la insuficiencia adrenal, lo sospechamos más en pacientes con masas bilaterales indeterminadas, sobre todo si hay sospecha de lesiones infiltrativas, hemorrágicas o metástasis. ¿Sí? Bueno, la clínica vamos a tener tendencia a la hipotensión, a la hipoglucemia. Y el método de elección es con el cortisol sérico a las 8M y bueno, la CTH para complementar. ¿Sí? Y respecto a la hiperplasia suprarrenal congénita, de elección es la 17-hidroxiprogesterona y en pacientes con masas bilaterales. En resumen, tenemos acá el cuadro, cuáles son los test necesarios y en quienes pedimos, por ejemplo, el feocromocitoma, las metanefrinas fraccionadas con masas indeterminadas, el hiperaldo cuando hay hipertensión con el cociente, las hormonas sexuales cuando hay clínica compatible, la insuficiencia suprarrenal cuando son lesiones bilaterales, igual que la hiperplasia cuando hay lesiones bilaterales. Bueno, este cuadro también es extraído textual de la guía, en el cual nos dice las características de las imágenes. Entonces, si son homogéneas, menor a 10 unidades de Hanfield, nuestra impresión diagnóstica es que se trata de una masa adrenal benigna, no se requieren más estudios por imágenes y es una recomendación fuerte con un nivel moderado de evidencia. Ahora, si tenemos lesiones homogéneas, con densidad entre 10 y 20 unidades de Hanfield en tumores menores a 4 centímetros, nos impresionan masas indeterminadas, se puede realizar imágenes adicionales en forma inmediata, ya con el lavado o resonancia, o solicitar una nueva imagen en un intervalo de 12 meses. Esta es una recomendación débil con un bajo nivel de evidencia. Y si ya tenemos lesiones mayores a 4 centímetros, heterogéneas y de una densidad de más de 20 unidades de Hanfield, ya es una masa con un considerable riesgo de malignidad. Entonces hay que plantearlo en equipo interdisciplinario, ver la posibilidad de una cirugía inmediata o realizar imágenes adicionales en pacientes seleccionados y previo a la cirugía estadificarlo mediante tomografía ya de tórax o PET, ¿sí? Este es un nivel de evidencia pobre con una recomendación débil y bajo nivel de evidencia. ¿Qué nos dice la guía respecto al tratamiento? Sí o sí es de tratamiento quirúrgico mediante una suprarrenalectomía, los casos de feocromocitoma, de hiperaldosteronismo y de la secreción autónoma de cortisol leve en casos seleccionados, los casos en los que hay adenoma con un crecimiento significativo o con cambios radiológicos y aquellos casos en los que tengamos hallazgos radiológicos sugestivos de malignidad. Respecto a los MAGs, hablamos de la presencia de al menos una de las siguientes características, además de las comorbilidades atribuibles al cortisol. Tienen que ser lesiones progresivas, con morbilidades de difícil manejo, con daños de órgano blanco. ¿Sí? Respecto al hiperaldosteronismo, cuando tratemos de un adenoma productor de aldosterona, o se traten de hiperplasias multinodulares, primarias unilaterales, o cuando hablamos ya de un carcinoma productor de aldosterona. Bueno, este es un resumen también de la guía, que nos habla de, bueno, ante una masa adrenal unilateral, tenemos que ver la sospecha o no de malignidad mediante los estudios de imágenes. Si no tenemos sospecha de malignidad y no hay exceso de hormonas, bueno, no es de tratamiento quirúrgico. Ahora, por más que no haya sospecha de malignidad, pero si haya hiperfunción hormonal, hay que plantear la anerectomía. Y ya, si hay sospecha de malignidad, tenemos que evaluar si hay invasión local o no. Y también el diámetro. Si el diámetro es menor a 6 centímetros, se puede plantear una adrenalectomía laparoscópica, mínimamente invasiva, o tratar ese caso en particular. Y ya si las imágenes son más grandes o hay invasión local, adrenalectomías a cielo abierto. Respecto al seguimiento, cuando tenemos lesiones benignas de cualquier tamaño y son no funcionantes,
la guía es muy clara en decir que no hay que repetir imágenes ni hay que repetir bioquímica. Ahora, si estas lesiones son indeterminadas o miden más de 4 centímetros y no se sometieron a cirugía, corresponde seguirlas con tomografías cada 6 a 12 meses. Y si hay un crecimiento significativo, recurrir a la cirugía. Cuando hablamos de crecimiento significativo, nos referimos a que aumenta más del 20% del diámetro mayor o que hay un aumento absoluto de más de 5 milímetros. Ahora, si hay un crecimiento pero se encuentra debajo del umbral quirúrgico, se lo puede seguir con nueva TAC en 6 a 12 meses. Y ya en los adenomas con MAX no sometidos a cirugía, se puede hacer un control clínico de las comorbilidades en forma anual, ¿sí? Tratando la hipertensión, tratando la osteoporosis, tratando la alteración a nivel de los hidratos de carbono, etc. La guía también nos habla de circunstancias especiales, por ejemplo, en incidentalomas bilaterales. En pacientes con hiperplasia bilateral sin secreción autónoma de cortisol, se sugiere medir la 17-hidroxiprogesterona para excluir la hiperplasia suprarrenal congénita. Ahora, en pacientes con metástasis bilaterales, linfoma o enfermedad inflamatoria infiltrativa y hemorragias, se recomienda evaluar que no tenga una insuficiencia suprarrenal. Además, sugiere la individualización del tratamiento, considerando la adrenalectomía de la lesión dominante de acuerdo a la edad, a las condiciones generales y a la preferencia del paciente. Y no se recomienda la adrenalectomía bilateral en pacientes sin síndrome de Cushing manifiesto. Además, la guía recomienda la evaluación urgente de una masa adrenal en personas jóvenes menores de 40 años y mujeres embarazadas debido a una mayor probabilidad de malignidad y de exceso hormonal clínicamente significativo. La guía sugiere el uso de resonancia en lugar de tomografía en niños, adolescentes y mujeres embarazadas y recomienda que la investigación y el tratamiento de pacientes con mal estado general y un alto nivel de fragilidad se mantengan en proporción al beneficio clínico potencial. Bueno, ese ha sido un resumen y muchas gracias a todos por su atención. Bueno, gracias Liz. La verdad que bastante clara toda la charla, ¿no? Bueno, me alegro. Por ahí pensar, viste el caso en la diapo que decías, que la masa parece benigna y a su vez no produce secreción hormonal, que no hace falta repetir bioquímica, no hace falta hacer imágenes en el seguimiento, pero sí por ahí un control clínico, es decir... Clínico sí, pero no chateando y no, exactamente. Claro, si vos de repente lo venís viendo y no tenía nada, y después se vuelve hipertenso, le ponen 3 drogas, no se controla, ahí eso merece una reevaluación quizá bioquímica en principio, y después la imagen a ver qué acompaña, a ver si cambió. Exactamente. Bueno, nada, me pareció interesante eso. Y después un tema que siempre fue tema que yo creo que no sé si cambió o no, viste que el paciente hipertenso, que es muchas veces el que uno recibe para estudio de este tipo de lesiones, toman muchos medicamentos para controlar la presión que interfieren con el metabolismo del cortisol, entre otras cosas. Entonces, en general, históricamente, pedíamos interconsulta con los cardiólogos para que puedan cambiar el esquema medicamentoso y poder evaluarlos. Entonces la pregunta era, que no sé si lo aclaraste y quizás yo no lo escuché, es si ahora se sigue haciendo esto o es que, porque había una rama de conducta... Pero eso para el CEO y para el hiperaldo, no para el Cushing. Claro, sí, por hipersecreción de este tipo, es verdad. Pero la pregunta iba más que nada a ver si es que se sigue cambiando esquema o si es que pensamos que a pesar del tratamiento el paciente escapó, o sea, sus hormonas escaparon al control de la presión y entonces igualmente lo voy a encontrar excedido, entonces igual lo pido sin suspender nada. No sé si se entiende. Sí. Las guías sí hablaban de suspender 4 semanas, pero de tratar en realidad de cambiar las drogas para que no haya interferencia, sobre todo en el hiperaldo, más que nada, los IECA, los ARA2. Más que nada eso cambió, ¿no? No sé si se acuerdan que cambió con la guía del 2025, que en realidad la primera evaluación es sin suspender, y si vos le pedís una RP y ya está, una actividad renal plasmática ya está suprimida, eso es un alto índice de sospecha, ¿no? ¿Se acuerdan?
No Eso escuché. había cambiado. Entonces, no le cambiás, lo dejás igual y le haces. Si sospechás hiperaldo, le Si haces. le da la ARP suprimida, ya está, digamos. Ya está, No aunque es ni esté las con el condiciones. medicamento y todo. Listo. Y si vos Eso. tenés alta sospecha y no te da así, bueno, ahí le va suprimiendo primero 2 semanas unas medicaciones y después, bueno, excepto que tenga espironolactona, ¿no? Pero ahí sí, te tenés que suspender 4 semanas. Ah, perfecto. Bueno, sí, bastante concreta y clarita. También está el tema de los grises, que por ahí dice, bueno, cirugía, bueno, pero pará, veamos el contexto del paciente. Esto que también decía en una línea, ¿realmente lo vamos a beneficiar haciendo esto de manera quirúrgica? O sea, hay que ver si realmente la operación va a resolver el problema, ¿no? Sí, exacto. Por eso resalta mucho el trabajo interdisciplinario con cirugía, bueno, nosotros, cardiología, etc. Perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bien. Está bueno eso que no hay que seguirlo más a los pacientes, ¿no? Una vez que... En eso hace digamos, mucho hincapié, más eso que nada es- el tema de irradiarlos. Sí, eso cambió un montón. Ujú. Eso está bueno. Y bueno, y todavía viste que hay mucha discusión con el tema del MAX, del Cushing subclínico. Con eso también está como muy discutido porque te dicen 2 comorbilidades y bueno, pero un montón de pacientes son hipertensos y tienen diabetes, por ejemplo. Significa que los vas a mandar a una cirugía por un Cushing subclínico, por ejemplo. ¿Viste? Es como un área medio gris esa. En este caso, si son de difícil manejo, si son progresivos, digamos. Correcto. Bien. Yo creo en algún lugar haber leído como que hay una tendencia más a irse más a los 20 unidades de Hounsfield que entre 10 y 20, ¿no? Es como que todavía no está tan definido, pero hay cada vez más tendencia como irse a más unidades, ¿no? Como que esos valores intermedios, por ahí si tenés uno de 11 unidades o de 12, por ahí capaz que no... Ya lo interpretamos, ¿no? Claro, ese estaría en el cuadrito de la segunda fila, digamos. Sí. Es verdad. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. No hace falta que sean preguntas, pueden ser comentarios, dudas o cositas que quieran contar, algún paciente inclusive. Yo tengo tengo varios que tienen ese Cushing subclínico, ¿no? O sea, que le da un poco aumento el Nugen, pero bueno, la lesión está estable, no tienen grandes comorbilidades y bueno. Eso como que me imagino, yo generalmente los voy siguiendo y los voy haciendo todos los años Nugen de nuevo, pero... Yo, por suerte en masas adrenales, no, todos me salen tranquilos, ninguno es funcionante. Bueno, la única que tuve funcionante, pobre, fue un cáncer que ya falleció. Pero la verdad que nada, todo en orden. De todas maneras, por ahí también se puede intentar el Forjan, que es la prueba larga de dexametasona. Sí. Sí. A ver si inhibe de esa manera. Y así todo a veces sale dudoso, pero bueno, es una opción si queremos como hacer un diagnóstico con más evidencia, hacia un lado o al otro, depende de lo que te salga. Sí, igual viste que Cushing subclínico, el Nugen es positivo, pero todo el resto por lo general está negativo porque lo más sensible es el Nugen, en los adenomas, ¿no? No estoy hablando de la enfermedad, estoy hablando de los adenomas. Virginia, ¿Sí? explica si podés cómo se hace el Fortran, en cuántos días y con qué dosis. El Forjan era la prueba larga, porque ya hace un montón que... ¿Cuál sería esa, la de Lidl? No, No, porque había un Lidl grande. Exacto, eso me acuerdo yo, de 48 horas. Se hacía durante 48 horas. Ajá. Y después el Fortran se hacía, yo hace años, no lo veo, pero se hacía con una dosis única, pero más alta. En un solo día, pero más alta. Por ahí. ¿Vos me estás hablando del test de 8? Eso es otra cosa, ¿no? El Fortran lo reemplaza el test de 8, pero por eso te decía, el Fortran se hacía con la dosis en un solo día. Yo creo que eran 6. Y después había una variante del Fortran que era más parecido al Lidl grande,
con dosajes de cortisol. O sea, porque el Lidle originalmente está descrito con 17 hidroxicorticoides urinarios. No, pero ya no se usa eso, Luis. No, 17 hidroxi, por favor, ni me lo nombré. Hay un Lidl corto que es con 6 miligramos. Y hay un Lidl largo que es con 24 miligramos. Que son de 48 horas, ¿no? Exactamente, eso yo ahora lo estoy buscando. El Forsham, chicas, creo que aumentando la dosis, digamos, pero ya lo busco ahora y les informo. Yo creo que el Forsham era con 6 miligramos. En vez de 1 miligramo la noche anterior, son 6. El Lidle, o sea, yo ya sé que no se usan los 17 hidroxicorticoides. Por eso te digo, el Lidle grande está descrito originalmente con esos valores. Después se lo pasó a cortisol. Claro. El Fortran, hasta donde yo me acuerde, es con 8 miligramos, digamos, aumentando la dosis. Pero lo que no me acuerdo, y ya lo estoy buscando, es el tiempo. Se daba la dosis, una sola toma. Una sola toma. Dosis altísima. Una dosis muy alta. A ver si vos lo podés revisar, si lo tenés. Sí. A ver, espera un ratito, ya lo veo. De un día para otro. Pero con dosis... Era de un día, pero con dosis muy elevada. Yo creo que era 8... A ver, esperen un ratito, ya lo veo. Porque Forsham. Bueno, si no, ya les paso después. Freno suprarrenal. Yo la verdad que los test de altas dosis solamente los usamos para ver la etiología, digamos. Yo creo que eran 8 miligramos de beta. No. El Lidle largo, el Lidle corto es con 6 miligramos. El Lidle largo es con 24. Y al Forsham no lo encuentro. El Forsham es de 8 miligramos la noche anterior. Y sirve más que nada para diferenciar el tumor adrenal del tumor de origen hipofisario, ya una vez que tenemos más claro que hay un hipercortisolismo. Yo entiendo que, el de 8 miligramos para distinguir un Cushing ACTH dependiente, si es ectópico o si es enfermedad de Cushing, se usaba para eso anteriormente, ¿no? Es lo que yo recuerdo. Exactamente, así es. Pero igual no es muy fidedigno tampoco. No, para nada. Sí. ¿No? Eso es lo que yo tenía entendido, pero bueno. Igual, a ver, para no hacer lío, igual el Nugen sería la prueba elegida en este caso. Sí. Las otras pruebas... Exacto, el Nugen sería. Las otras pruebas son para confirmar si vos tenés un Cushing manifiesto y no un Cushing subclínico, porque Cushing subclínico es solamente, creo que una prueba alterada, no son las dos pruebas. Si tenés las dos pruebas ya tenés el Cushing, síndrome de Cushing, ¿cierto? Todas las demás pruebas ya es dentro de enfermedad o de síndrome de Cushing para poder diferenciar las diferentes cosas. Pero en principio el Nugen sería aclarador para decir, bueno, me voy a investigar hipercortisolismo o descarto hipercortisolismo. Así no hacemos tanto lío. Así es. Excelente. Así es. Sí, perfecto. Excelente. Yo les voy a buscar, digamos, todo lo y les voy a mandar. ¿Me escuchan? ¿Sí o no? Sí, te escuchamos. Pero está hablando Luis. Sí, Luis. Sí. ¿Luis? Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Ahí, no, quería preguntar si en la guía, Se corta. Sí, se corta. La guía figura la prueba con dosis alta de Dexa. No la comentó Liz y creería que no, porque como decimos, esto no es para el estudio. Sí. El Nugen. Solo el Nugen. Claro. Salvo que el paciente tenga, bueno, ya todo el fenotipo y los síntomas y todo Cushing, bueno, ya nos vamos para el camino del Cushing.
Ujú. Sí, no, yo les voy a mandar después, digamos, el test de Forsham, porque Bien. la verdad que no lo encuentro ahora y estoy con el Lidl corto, el Lidl largo, etcétera, etcétera. Sí. Sí. Porque casi el Forsham no lo pide. Es una sola dosis, es una dosis elevada, es una dosis elevada y el Forsham es igual que el Lidl grande, nada más que una sola dosis. Sí, una sola dosis, así es. Hay que buscar nomás cuál es la dosis y correspondiente. Es igual que el Lidl largo, pero una sola dosis, así es, Luis. Así es. Ujú. Bien. Bien. Bueno. Bueno, muy bien. Gracias por el tiempo. Muy bien. Gracias, Liz. Muy bueno, muy sintético, digamos, cortito y He al pie. tratado de resumir, de hacer práctico y así como bien directo. Pero ya les paso el link de la guía para que quede en la página de la sociedad. Bien. Igual me imagino que esto se va a subir también al YouTube. Sí. Perfecto. Bueno, nos vemos. Bueno, muy bien. Gracias Bueno, muchas gracias. a ustedes.